Daniel, cuando vos ibas estudiando psicología y sobre todo en la última etapa, ¿ya tenías orientación de las áreas a las que te ibas a dedicar? Sí, en realidad la orientación a las áreas la tuve los primeros años de la carrera. Al segundo año de la carrera tenía bastante definido el recorte de lo que me interesaba. A mí siempre me interesó estas cuestiones de transgresión social, estas cuestiones de situaciones de conflicto, de sujetos, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, y cómo se construyen políticas públicas o nuevas formas que permiten, dar respuesta a esa demanda, ¿no? de esta diferenciación de clase, y cómo lleva a que la diferenciación de clase en una estructura social más amplia se cometan algunas transgresiones. Entonces en el segundo año ya me empecé a interiorizar mucho más en lo que es la psicología jurídica, forense, sin conocer que existía la criminología en la criminología misma. Empecé a leer mucho de sociología, de antropología, de psicología del crimen, de psicología forense, bueno, de todas estas materias que me interesaban. En teoría psicológica de la personalidad, en segundo año me interesaba poder entender o insumir algunas herramientas que me permitan entender más o comprender los rasgos de personalidad, las conductas, por qué se tomaban ciertas decisiones y no otras. Así que de los primeros años como que fui, perfilándome un poco hacia donde estoy caminando hoy. ¿Cómo fueron los primeros pasos en la profesión, ya recibido, ¿no? Con el título... Yo empecé antes de recibirme, en cuarto año empecé a tener practicantías en dos lugares que fueron claves para mí y en el momento que los hice. Uno, en la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y la Familia, que trabajaba como acompañante de casos de conflicto de adolescentes, conflictos familiares y conflictos sociales, y después en una defensoría zonal de la Defensoría General del Poder Judicial, que me permitió tener más experiencia en situaciones de violencia familiar, conflicto familiar. Esa práctica me permitió que cuando yo salga, egresara de la universidad, haya tenido ya tener un recorrido de experiencia en la práctica que me permitió en realidad con mi tesis de grado, que está relacionado a todo esto, me ofrezcan una oportunidad laboral en el Ministerio de Seguridad en ese momento. Perfecto. Contanos acerca de cuál es el foco de tu actividad profesional en la actualidad. En la actualidad yo empiezo en ese primer inicio empiezo coordinando programas de prevención social del delito y la violencia con jóvenes en situación de vulnerabilidad social de 16 a 18 años, y hace poco más de 2 años en el mismo Ministerio de Seguridad empiezo a tomar funciones con la creación de un nuevo cuerpo policial, que es la Policía Comunitaria de la provincia. Yo empiezo hace 2 años un poco elaborando, desarrollando la propuesta programática de trabajo de esta policía, no solo en términos de doctrina policial, sino en términos de planificación de cómo tendría que darse ciertas acciones para aproximar a la institución policial a la sociedad, a los vecinos y a las problemáticas de cada uno de los territorios de lo ancho y largo de la provincia. Hoy por hoy, a partir de diciembre, se me suman otros cuerpos policiales a la dirección. Se suma la Comisaría de la Mujer en la provincia, la Policía de Acción Táctica y Guardia Rural Los Pumas, que son policías con perfiles diferentes, que tienen que ver con esto que venimos hablando en el recorrido de la entrevista: poder hacer diagnósticos de la situación social, de las diferentes particularidades, y a ese diagnóstico poder sumarle una estrategia de eficacia del cumplimiento de las funciones del deber del policía, pero que esté cercano a la demanda social, ¿no? Claro, porque aparte, Daniel, en la provincia son diferentes contextos y situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Calculo que en el norte pasan situaciones distintas tal vez, o me equivoco. Muy distintas. Esto que planteás, ayer a la tarde
estuve en Pérez, en Villa Gobernador Galvez, que queda cerca de Rosario, hacia el sur de la provincia, y los barrios, cada uno de los barrios al interior de las propias ciudades son con idiosincrasias, con culturas, con prácticas, con conductas totalmente diferentes. Y es acá donde uno, la profesión la tiene como herramienta de intervención cotidiana. Digo, mi profesión me lleva a que, mi profesión y mi práctica laboral me llevan a que continuamente esté en relación con instituciones, con la ciudadanía y con la institución policial en este caso. Este es un trabajo de construir dentro de los diferentes intereses propuestas de políticas que puedan brindar respuestas a las solicitudes que se construyen. Recién mencionabas el tema de la vulnerabilidad, especialmente los chicos adolescentes de 16, ¿no? 18. ¿Cuál es ese estado en este momento de mayor vulnerabilidad? Hoy en día hay un incremento por las necesidades materiales. Hay jóvenes que estaban encontrando diferentes recorridos donde había una familia un poco más armada. Ya no se habla de familia en términos tradicionales, sino familias de grupos de convivencia, donde los jóvenes tienen grandes dificultades para sostener la escolaridad secundaria, grandes dificultades para encontrar algunos inicios en una profesión o alguna vocación y encontrarse un oficio, tan simple como un oficio, y esto lleva a que empiecen a ese tiempo de ocio, ese tiempo sin ocupación, desordenado quizás de algún modo, empezar a iniciarse en otras situaciones que empiezan con travesuras, que empiezan con rivalidades al interior de ciertos territorios y que después terminan en consecuencias severas. Bueno, este programa estaba dirigido a recuperar espacios de convivencia con estos jóvenes, a reordenar el entendimiento de las pautas sociales, hay un marco de convivencia social, y esto ir ofreciendo propuestas, pero no propuestas generales, sino propuestas a cada una de las particularidades de los recorridos de estos jóvenes. Sí, lo interesante es tener en cuenta en la intervención el contexto social, ¿no? Es clave para que cualquier tipo de intervención en este plano sea eficiente, ¿no? Porque si no fracasa. Y ahí, esto que hacemos siempre, ¿no? Comparar nuestro marco teórico con lo que uno lleva a la práctica, ahí es cuando hay una, María Estela Fernández lo plantea muy bien. Pensar en situación, ¿no? Ahí es cuando el psicólogo se desviste de ese contenido y empieza a pensar su intervención en realidad es totalmente diferente a las que nosotros mismos vivimos. Claro. Y son mucho más complejas porque uno lo que implica es entender esa realidad como bien la planteabas, entender todas las dificultades familiares, las dificultades institucionales, las dificultades del propio Estado para entender esa problemática. No hay soluciones sencillas a situaciones complejas. No. Daniel, en tu currículum vimos mucha experiencia y vos mismo dijiste aprender lo que es psicología criminal. Ahora hacemos una pausa y después de la misma nos explicás un poco qué es la psicología criminal. Bien. Sí.